Somos muchos, che. Bueno, ¿están listos? Estoy muy emocionada. ¿Tienen hoja a mano ya para empezar? En mi caso, sí. Sí, profe. Sí, Bueno, no profe. voy a trabajar todo con PowerPoint. O sea, lo único que tengo en el Power escrito, como me parecía tan especial el tema, son los enunciados, algunos gráficos, digamos, para no ir tanto a GeoGebra y eso que por ahí hace que perdamos un poquito el tiempo. Y nada, y algunas definiciones, ¿sí? Solamente para organizar mi clase, pero voy a trabajar en el Word, perdón. No sé, lo veía como raro en el PDF que esté todo escrito, ¿sí? Bueno, esto no. Vamos a comenzar con lo que es una variedad lineal, ¿sí? Piénsenlo para el final, digamos, a esta parte, ¿no? Bueno, tenemos esta cuaterna que es un espacio vectorial. A es un vector. Recuerden que yo insistí mucho en esto. Se llama vector a todo elemento de un... deberían decirme Espacio vectorial. vectorial. De un espacio vectorial, y ese es un espacio, es un subespacio de B. ¿Qué significaba que ese sea un subespacio de B? Significaba que ese verifica todas las condiciones de espacio vectorial y que ese está incluida en B. Y llamaremos variedad lineal en B al siguiente subconjunto de B. M es igual a A más S, ¿sí? Tal que S pertenece al subespacio S. Recordemos, A es un vector fijo de B y S es un elemento cualquiera del subespacio S. Y S es un subespacio de un espacio vectorial que llamamos B. La notación que usamos es M igual a A más S. Es decir, esto se puede escribir como M igual a A más S. Esto está escrito por comprensión, digamos, ¿sí? A ver, hay alguien que está queriendo entrar. Bueno, ¿hasta acá suena conocido lo que estoy diciendo? Más o menos nomás. Sí. Bueno, dice ahora, si M es igual a A más S, es una variedad lineal en B, y S recibe un nombre además de ser subespacio de B. Ese se llama subespacio paralelo de M. Ese se llama subespacio paralelo de M, ¿sí? Y lo denotamos como W de M. Si ese es un subespacio, en particular el subespacio paralelo de M, ¿por dónde va a pasar sí o sí ese? Por el origen. Muy bien, qué placer los jueves con ustedes, muy bien, por el origen. Vamos yendo entonces. Y que el nombre diga subespacio paralelo ya dice un montón, que diga la palabra paralelo dice un montón. Este subespacio, la realidad es que gráficamente lo que nos va a quedar, este subespacio, ay, se me fue el cursor, este subespacio va a ser paralelo a la variedad lineal M. Cuando grafiquemos siempre les va a quedar, si grafican M por un lado y S por el otro, M les va a quedar gráficamente paralelo a S. ¿Me expliqué bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien, entonces hacemos un pequeño cambiecito, como M es igual a A más S, y dijimos que S es el subespacio paralelo y lo denotábamos como W de M. Una cosita antes. Nos queda que M es igual a A más W de M, ¿sí? Bueno, esto es importante de la teoría, por eso lo destaco. Esto es una cosa de las más importantes, que está en el apunte, pero poco lo leen, digamos. Vieron que nosotros hablamos muchísimo acerca de la dimensión. ¿Se acuerdan que una de las clases de consulta estuvimos trabajando mucho acerca de la dimensión de un subespacio? Ahí vuelvo a mi Power. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la dimensión de una variedad lineal.
de la dimensión de una variedad lineal. Si M es una variedad lineal de un espacio vectorial, nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales como R2 y R3. Entonces, bueno, si M es una variedad lineal de un espacio vectorial, definimos la dimensión de esa variedad lineal M como la dimensión de su subespacio paralelo. Como la dimensión de su subespacio paralelo. Entonces escribimos esto que está escrito así, en forma coloquial lo escribimos en forma simbólica así. La dimensión de M, es decir, la dimensión de la variedad lineal M, es igual a la dimensión de su subespacio paralelo. Y acá voy a hacer una pregunta que hice talleres anteriores, a ver qué tanto se acuerdan. ¿Cómo determinábamos la dimensión de un subespacio? Por el Ay, número de ay, ay. vectores en Por el número de vectores D, y ahí tienen que decir la palabra mágica. El número de vectores D, Linealmente independiente. ¿pero de qué? ¿De una qué del subespacio? De una base. Eso, así es. La dimensión de un subespacio viene dada por la cantidad de vectores que tiene una base del subespacio. ¿Queda claro esto o no? ¿Ven que les digo como acá? Uy, eso, mirá dónde fuimos, nos fuimos varias guías para atrás con ese contenido, ¿viste? Por eso les digo, esto va y viene, va y viene. Bueno, tranquilos, ¿eh? Si estoy hablando de esto es porque lo vamos a usar, no estoy así repasando por repasar. Muy bien. Ahora quiero que hablemos acerca de variedades lineales paralelas. Cortito, faltan dos cositas más de la teoría y comenzamos con la práctica. Tenemos dos variedades lineales M y L de un espacio vectorial y decimos que, ojo al piojo acá, M es paralela a L en este orden. M es paralela a L si, solo si, W de M está incluido en W de L. Es decir, el subespacio paralelo a la variedad lineal M está incluida en el subespacio paralelo de la variedad lineal L. En ese sentido decimos que M es paralela a L. Acá, M acá, L acá. ¿Estamos? No es lo mismo al revés, no es lo mismo L es paralela a M. Si quiero demostrar que L es paralela a M, ¿cómo cambiaría acá la definición, digamos? ¿Quién tendría que estar incluido en quién? WDL tiene que estar incluido en WDM. Exacto. Y lo que puede pasar, y eso vamos a ver ahora en un ratito, es que muchas veces WDM está incluido en WDL, pero WDL no está incluido en WDM. ¿Se entiende, no? Por eso digo que M sea paralela a L no es condición suficiente para asegurar que L va a ser paralela a M. ¿Me explico o no? Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? Continúo entonces. Variedades lineales ortogonales. Tenemos un subespacio vectorial en el cual se define un producto interno. ¿Se acuerdan cuando hablamos del producto interno? Que era el producto interno entre dos vectores. Y ese y S' son dos subespacios de B. S y S' son dos subespacios de B. Diremos que S y S' son ortogonales. Diremos que S y S' son ortogonales si, solo si, sucede lo siguiente. Para cualquier vector de S, llamado B, y para cualquier vector de S', llamado W, se tiene que verificar que el producto interno entre ambos vectores se tiene que anular, es decir, tiene que ser cero. ¿Se comprende o no se comprende esto?
Una cosa es que podamos leerlo, ¿no? Pero otra cosa es que lo entiendan. A ver, ¿qué dice acá? Si yo tengo que saber si dos variedades lineales son ortogonales, ¿cómo uso esto? ¿De qué manera me sirve esto? ¿Qué es ese para todo? Que se va a cumplir para todos los elementos de ese conjunto. Ujú. Exacto, para todos y para cada uno, digamos, ¿sí? Cualquier elemento de ese que tome y cualquier elemento de ese prima que tome, si yo hago el producto interno de esos vectores, entre esos vectores, tiene que dar siempre cuánto. Uy, parece que no 0. entendieron porque... Ah, cero. Muy bien, siempre tiene que dar cero. Y acá viene lo importante. Esto era lo que estaba preguntando. A partir de esto, acá hablamos de subespacios ortogonales, ¿sí? Nosotros estamos hablando de variedades lineales. Dos variedades lineales, M y L, son ortogonales, ¿sí? Dos variedades lineales, M y L, son ortogonales, sí, solo sí, ¿qué? ¿Cómo se lee esto? ¿Sus qué? Si sus subespacios son paralelos. No. Si sus subespacios paralelos son Perpendiculares u ortogonales. Perpendiculares. ortogonales. Acá hablamos de ortogonalidad, chicos. Si sus subespacios paralelos son ortogonales. Entonces, cuando en el parcial o cuando estemos resolviendo un ejercicio nos pida que tomemos la decisión si dos variedades lineales son ortogonales entre sí, lo que tenemos que hacer es ir a trabajar con sus qué. Con sus productos Subespacio. internos. Con sus Sus subespacios espacios paralelos. paralelos. Con sus W, digamos. Digo W entre nosotros, ¿no? O sea que hay que multiplicar ambas Ws. Hay que multiplicar, no es que hay que hacer el producto interno, digamos, hay que hacer el producto interno entre los vectores de W de M con W de L. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Lo sabían a esto? ¿Lo tenían presente o no estaba tan presente? No. Bueno, es importantísimo, Profe, al igual que lo de paralelismo. ¿dónde puso la notación? ¿Cómo sería ahí? S perpendicular a S' o ortogonal se lee. Ortogonal. El subespacio S es ortogonal al subespacio S'. O los subespacios S y S' son ortogonales. Esa es otra también. ¿Entendéis o no? ¿Cómo vamos? Entonces, profe, perpendicular no se aplica a ese signo No, o acá símbolo. hablamos de ortogonalidad. Ortogonalidad. Eso significa ortogonalidad. ¿Está? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ah, bueno. Bueno, y la notación es esa, la que se usa para decir que dos variables lineales son ortogonales, es esta, ¿sí? Rayita con rayita así, M es ortogonal a L. Uy, me pone re mal el silencio que me están haciendo, digamos, pero bueno, a ver, con los ejercicios yo creo que vamos a ir mejorando, digamos, la comprensión. Pongo el ejercicio, ¿sí? A ver si lo podemos ver de acá. ¿Se ve o no se ve acá, así? Sí, se ve. ¿Se ve? Porque capaz ven más chiquita la imagen ustedes, yo veo en grande, digamos, pero no sé ustedes, digamos. ¿Todos ven? Sí, profe, se ve Bien. bien.
Sí, profe. Bien, Sí, para no profe. estar cerrando y abriendo, digamos. Bien, comenzamos. Son varios ejercicios, ¿eh? Comenzamos. Esto va a ir subiendo de fácil a complicado. Ejercicio 1. Sea B el subespacio que es el plano, R2. Esto es importante siempre. ¿En qué subespacio? Espacio vectorial. ¿En qué espacio vectorial estamos trabajando? ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en R2, nuestros vectores van a ser pares ordenados. Y si estamos trabajando en R3, Tendremos ternas. Ternas. muy bien, tendremos ternas. Eso es importante destacar. Dice, S está incluido en B y S es un subespacio. Quiere decir que S es un subespacio del espacio vectorial B. Tenemos A, que pertenece a B, o sea, A es un vector, y M es igual a A más S. M es una variedad lineal, porque se puede escribir como un vector más un subespacio. Por eso es una variedad lineal. ¿Sabían eso o no? En mi caso, No. no. M es una variedad lineal porque se puede escribir como un vector más un subespacio. Ajá. ¿Cómo ven eso? Aprendieron algo nuevo ahí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a particularizar en cada caso A, S, bla, 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 bla. Bueno, A es el vector de coordenadas 0, 4. Y S, ¿cómo se lee esto? Yo ya hablé de esto. Y insistí tanto con esto con ustedes. ¿Cómo se lee eso que tienen ahí? Ay, no. El subespacio generado por eso, ¿no era una cosa así? Ese es el subespacio generado por el vector 1 menos 1 2. menos 2. 1 menos 2. ¿Ven cómo se lee? Ese es el subespacio generado por el vector 1 menos 2. Nos pide ¿qué cosa? Que expresemos a M por comprensión, recordemos que M es igual a A más S, y determinemos la dimensión de M y que analicemos gráficamente. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a tomar esto y comienzo a trabajar en el Word. Ahí estamos. Estamos listos. Están todos calladitos. Bien. Comienza lo lindo. Muy bien. M es igual a A más S, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, M es igual a 0,4 más el subespacio generado por el vector 1 menos 2. Uy, ¿qué hablé acerca de la línea de arriba? ¿Qué insistí mucho? ¿Qué les dije acerca de Que es esta un línea? espacio generado. Sí, pero acerca de cuando la escriben, ¿qué cuidados tienen que tener? Que empieza desde el corchete. Eso, que desde la llave, que empieza y termina desde la llave. ¿Qué no estaría bien si escriben en el parcial la línea? ¿Qué es Que lo que yo les empezáramos tacharía? desde los paréntesis. Eso está mal, eso está muy mal. La línea de arriba, la línea superior, arranca y termina en las llaves. ¿Quedó Profesora, claro? y Sí. eso en el caso de que no hagamos, ¿qué estaríamos diciendo? Es decir, más chico la línea, ¿qué estaríamos diciendo? Nada, no sé qué sería lo que estás diciendo, digamos. No está definido matemáticamente eso que estás diciendo. Está, gracias. Matemáticamente no estás diciendo nada de esa manera. ¿Entendés? Sí, Muy bien. Entonces, si escribimos por comprensión M, eso es lo que nos están pidiendo, que escribamos por comprensión, vamos a abrir llaves. ¿Hasta acá me van entendiendo? sí. Bueno. Y nosotros tenemos que los elementos de M son los A más S, tal que, esta vez escribí bastante extenso, ¿no? Hasta llegar a la comprensión. Perdón. A más S,
siendo S un elemento del subespacio, ¿no? Y esto es igual, vuelvo a abrir llaves, esto es igual a ¿qué cosa? Al vector 0, 4, ¿sí? ¿Más cuánto? Si S es un elemento del subespacio S, quiere decir que ese elemento se va a poder escribir como un escalar A por el vector 1 menos 2. Tal que A es un número real cualquiera. Profesora, después quedaría A, coma, menos 2A. Sí, eso, muy bien. Tal que A es un número real cualquiera, ¿sí? A ver, ampliemos esta idea. ¿Por qué acá puse A por 1 menos 2? Por el vector 1 menos 2. Quiero saber si tienen en claro por qué escribí esto así. Porque es un subespacio generador. Porque este vector genera S, digamos. ¿Qué significa que este vector genere S? Significa que cualquier elemento de S se puede escribir como combinación lineal del vector 1 menos 2. Es decir, se puede escribir como un escalar por el vector 1 menos 2. Si yo quiero saber cuáles son todos los elementos de S, tendría que multiplicar al vector 1 menos 2 por números reales. Y ahí me van a ir quedando todos los elementos de S. Por ejemplo, un elemento de S es el vector 2 menos 4. ¿Por qué un elemento de S es el vector 2 menos 4? Porque multiplica por 2. Porque si yo multiplico por 2 al vector 1 menos 2, me queda 2 menos 4. O sea, puedo obtener el vector 2 menos 4 multiplicando por un escalar al vector 1 menos 2. Si yo quiero obtener 0,3, ¿puedo? No. No. Si yo quiero obtener 0,3, no puedo. No hay un escalar que multiplicado por el vector 1 menos 2 me dé 0,3, me dé el vector de coordenada 0,3. Lo que significa que el vector 0,3 no va a ser un elemento del subespacio S. ¿Se entiende o no se entiende? Esto de Profesora, escribir algo como combinación lineal. Sí, eso que acaba de decir recién, que no hay algunos coordenadas que no se pueden vectores. escribir en... Sí, algunos vectores que no se pueden escribir, que no podemos usar para multiplicar. Si tendríamos que ponerlo como una regla, ¿cómo sería mejor? O sea, que hay algunos vectores que Como no una podemos regla. usar. No Sí, como entiendo una la regla pregunta, digamos. general. Bueno, espera, ahora entiendo, sí. Bueno, déjame que termine esto y ahora escribo lo que me pedís, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a trabajar un poquito acá. Entonces, vamos a hacer esta suma. Acá, si multiplicamos por A, nos queda 1 por A. Y menos 2 por A, menos 2A. ¿De acuerdo con esto? Sí. Y ahora, ¿cómo se hace la suma de estos dos? La suma sería A Ajá, como 0 primer más componente A. Ujú. y segundo componente sería 4 menos 2A. Exactamente, o sea, más 4. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Profesora, una consulta Quiere nomás. decir, Acá usted puso A, pero por comodidad nomás, ¿no? Porque no es el mismo A que tenemos ahí definido. ¿Se entiende? ¿cómo no es el mismo A que tenemos ahí Usted tiene definido? ahí A es igual al par 0,4. Ah, tenés razón. No, pará, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Un pequeño detalle, no me di cuenta. Le pongo alfa. ¿Está? Está. Era la confusión nomás. Gracias. No, gracias a vos. Le pongo alfa, no me di cuenta.
Fue mi comodidad de tipear A nomás. Le pongo alfa, ahí está. Muy bien. Ahora viene la otra parte, ¿no? Entonces, M son los XY pertenecientes a R2. M está en R2. Y ahora hay que escribir cuál es la condición que tienen que cumplir. Voy a aceptar acá. Ah, no, pensé que pedía a alguien entrar. La condición que tienen que cumplir X e Y para poder estar en M. Fíjense, voy a volver ahora acá, pero acá voy a bajar para hacer una nota, digamos. Fíjense que XY, la forma que va a tener que tener XY va a ser de la forma alfa menos 2 alfa más 4. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Los XY que estén en M van a tener esta forma, alfa menos 2 alfa más 4. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bien. ¿De dónde? Fíjense cómo este tema tiene todos sus recovecos, no sé si se dan cuenta de esto, ¿no? ¿De dónde? Vamos a armar un pequeño sistemita, ¿sí? De donde X va a ser igual a ¿quién? X es igual a Alfa. Alfa. Eso, y va a ser igual a... Menos 2 alfa más 4. Muy bien, menos 2 alfa más 4, exactamente. Si X es igual a alfa e Y es igual a menos 2 alfa más 4, entonces, ¿qué? ¿Y es igual a qué? Menos 2x más 4. Eso, menos 2x más 4. Esa es la condición, esa es la relación de X e Y para estar en M. Que la segunda componente sea igual a menos 2 por la primera más 4. Opiniones, preguntas, reclamos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Una gráficamente? función lineal. Es una recta. Una recta. Es Sí. una recta en el plano, digamos. ¿Sí? Y podíamos anticipar, viendo esto, que esto era una recta o no. No. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Hablemos de la dimensión. ¿Sí? Me pongo furiosa porque se sale el... La respuesta es sí. Nosotros recién, cuando hicimos un repasito por la teoría, vimos que la dimensión de M iba a ser igual a la dimensión de ¿quién? De W de M. ¿Sí o De su no? espacio paralelo. Totalmente, Sí. totalmente. Entonces, la dimensión de M, en este caso, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la dimensión, perdón, cuál es la dimensión de W de M? Hoy, cuando repasamos, ustedes dijeron clarito, para saber la ¿Puede ser 1? dimensión, exactamente, ¿puede ser 1? Sí, es 1. ¿Por qué? Porque W de M, porque W de M, perdón, porque W de M es esto. W de M es eso. El vector 1 menos 2, el conjunto formado por el vector 1 menos 2, es una base de W de M. Porque no nos olvidemos que acá estamos diciendo, ¿sí?, que W de M es el subespacio generado por el vector 1 menos 2. Entonces, el conjunto formado por el vector 1 menos 2 es una base de W de M. ¿Y cuántos vectores tiene la base de W de M? ¿Cuántos vectores lo están generando, digamos? 1. 1. 1. Y se acuerdan que hoy cuando estuvimos hablando de la teoría, ustedes bien clarito dijeron,
para decir la dimensión de un espacio, de un subespacio, nos fijábamos, o de un espacio también, pero para decir la dimensión de un subespacio, nos fijábamos cuántos vectores tenía una base del subespacio. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Y acá, una base de WDM tiene un vector. Acá hay un vector nada más. Por eso la dimensión de WDM es 1. ¿Sí? Y en consecuencia, la dimensión de M es 1. ¿Está? Porque, ¿sí?, el conjunto que genera WDM está formado por un vector. En realidad, porque el conjunto que es una base de WDM, o sea, el conjunto formado por el vector 1 menos 2, está formado por un vector, ¿sí? Un vector linealmente independiente, claro está, ¿no es cierto? ¿Estamos? Disculpe, profesora. Sí. Ya me Luego, tengo que retirar. Que tenga buenas bueno, tardes. Me voy a la clase de cálculo. bueno, adiós. Luego, la dimensión de M es igual a 1. Si la dimensión de M es igual a 1, ¿quién es M? ¿O qué es M, mejor dicho? ¿Una recta? Exactamente. Entonces M es una recta en el plano. Porque las rectas son las que tienen dimensión 1, digamos. ¿Entiende o no? Profe, ¿y si tuviera dimensión 2, cómo sería? ¿Cómo sería? Plana. ¿Qué cosa? ¿Cómo sería? Ahí está, ahí quedó más prolijo. Si tuviera dimensión 2, WDM tendría como la base de WDM tendría dos vectores, digamos. Si tuviera dimensión 2 y vos estás hablando en R2, estarías hablando de todo el plano, digamos. Y si tendrías dimensión 2 y estás en el espacio, estás hablando de un plano en el espacio. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya escribimos a M por comprensión, ya determinamos la dimensión de M y analizamos gráficamente. Fíjense que antes de hacer todo esto ya podíamos decir, solo con mirar, como esto tenía un solo vector linealmente independiente, podíamos decir que la base del subespacio paralelo tenía un solo vector. Por lo tanto, la dimensión del subespacio paralelo era 1, por lo tanto, la dimensión de la variedad lineal es 1. Y por lo tanto, la variedad lineal es una recta en el plano. Y ahora, ese es el análisis previo. Y ahora, haciendo todas las cuentas, ¿cuál es la ecuación de esa recta? La ecuación explícita de esa recta es y igual a menos 2x más 4. Que la tengo acá graficadita. Acá está. Esta es y igual a menos 2x más 4. Esta es M. Fíjense que pasa por 4, corta el eje Y en 4. Y no sé si ustedes se dan cuenta, digamos, de la inclinación. ¿Es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. ¿Y con qué tiene que ver que sea decreciente? ¿Con qué tiene que ver que se esté dirigiendo para la izquierda, digamos? La pendiente es la menos pendiente. 2. La pendiente es negativa. Muy bien. Y miren, ese es el subespacio paralelo. Este sería el WDM. Ese es el WDM, digamos. Y era lo que yo les dije al principio. El subespacio paralelo, el WDM, o bien llamado S, ¿sí? Lo escribí acá como S, es justamente, gráficamente, va a ser paralelo a la variedad lineal y va a pasar por el origen. ¿Y por qué sí o sí va a pasar por el origen? Porque es un qué. Ese es un qué. S o WDM es un qué, es un sub. Subespacio. ¿Y qué le pasa a los subespacios? Deben tener definido
cero, digamos, el vector cero nulo. Debe Claro, incluir deben el tener 0, exactamente. El 0, 0 en este caso tiene que estar en el subespacio. el vector Entonces, nulo. claro, el subespacio paralelo a M es una recta paralela a M que pasa por el origen. Es esta la que está en azul. ¿Aprendieron algo? ¿Entendieron algo? ¿Les desarmé algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Los quiero escuchar? Profesora, S, usted dijo que es W de M, ¿así dijo? Exactamente. S es igual a decir W de M. Y M es M nomás. M es la variedad lineal. M es la variedad lineal. Y S, no sé si te acuerdas cuando repasamos acá un poquito la teoría. Bueno, ese era el subespacio paralelo. Y a ver si más acá, ¿dónde lo dijimos? Ah, más abajo acá. Y acá dijimos que a ese, que era el subespacio paralelo, lo denotábamos como W de M, digamos. Ese es lo mismo que decir W de M. ¿Está? Está. ¿Puedo explicarlo de la pendiente? Ese no entendí. Lo de la pendiente, que cuando la pendiente de una recta es negativa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la pendiente de una recta es negativa? A ver el resto. La recta es decreciente. Exactamente. La recta, la función lineal es decreciente. ¿Qué significa decreciente? Que a medida que X toma valores más grandes, sus imágenes, o sea, los Y, toman valores cada vez más chicos, más pequeños respecto al cero. Eso significa que sea decreciente. Y gráficamente vas a ver una recta inclinada hacia la izquierda. ¿Podés notar eso en la recta M o no? ¿Cómo, profe? Que gráficamente, cuando la pendiente es negativa, vos podés notar una recta inclinada hacia la izquierda. ¿Notás eso? No. Tu izquierda es la mano del corazón, digamos. Sí, sí, ¿Sí? pero Y fíjate no. que la recta se va para la izquierda, digamos, se inclina para la izquierda. ¿Los Lo que demás me entienden pierde, lo que estoy hablando? lo que me Sí, pierde es el profe. -2 que dijeron. Que la Menos pendiente 2 es es la -2. pendiente. Menos 2 es la pendiente de la ¿Dónde recta. está? ¿Me puede mostrar ahí dónde está? -2 es lo que acompaña a la X. Sería. Exactamente. Sí, te puedo mostrar. Acá está. Esa es la pendiente, esta es la ordenada al origen. ¿Comprendés? Sí, creo que sí. ¿Mm? Esa es la pendiente. Bueno, la pendiente indica la inclinación de la recta. Eso es un análisis muy de cálculo, digamos. Seguramente lo vieron en cálculo a eso. Nada, era una nota de color, simplemente era algo que dijimos, digamos. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Algo que preguntar o sigo? Bueno, Pero sigo una entonces. cosa que Sí. quiero preguntarles también lo que piensan. La variedad lineal sería como un subespacio, pero que se puede correr, digamos. O sea que No, una variedad lineal no siempre es un subespacio. Y acá está la respuesta, digamos. Acá M es una variedad lineal, pero no es un subespacio porque no pasa por el origen, no pasa por el 0, 0. Claro, o sea, es corrido, se puede correr del origen, a eso me refería. Pero no está bien decir M es una variedad lineal corrida del origen, no. M bien. no es una variedad lineal. M es una variedad lineal que es paralela de última, si querés, a un subespacio. En particular a su subespacio paralelo, digamos. Profesora, Mm, ¿es correcto decir entonces que toda variedad lineal siempre va a estar conformada por un subespacio? ¿Estaría correcto decir eso? que toda variedad lineal se puede escribir como la suma de un vector más Más un un subespacio. subespacio. Ok. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Vamos con el ejercicio que sigue, ¿les parece? ¿Avanzamos un poquito? Sí. ¿Y profe? ¿Te generé algunas dudas o no con el ejercicio que les di? Sí. Porque yo decía, ay, esto les va a parecer re fácil y me muero ahí. Porque no es En tan realidad nos sencillo damos hacer cuenta que el horizonte ejercicio. es más amplio.
Y es súper amplio, sí, es súper amplio. Bueno, a ver, vamos acá. Acá tenemos A y acá tenemos S. Recordemos que M, a ver, recordemos que M, ¿sí? Que M es la variedad lineal A más S. Recordemos eso, ¿no? Es decir, en este caso, M se puede escribir como 1 menos 3 más el subespacio generado por los vectores de coordenadas 1 medio 3 y 1, 6. Determine la dimensión de M, dice ahora. ¿Qué dicen? A ver. Es 2. ¿Cómo están tan seguros que es 2? ¿Porque hay 2 vectores? Sí. Bueno, entonces, yo les voy a preguntar Pero, algo. profe, ¿no pasa nada si A solamente tiene 2 elementos? ¿No debería ser una terna? No, ¿por qué? Estamos hablando en el espacio R2, en el espacio vectorial R2. Son pares ordenados, mira, dos componentes. Ah, pensé que estaba en R3. No estamos en R2, todavía en R2. Fíjate que el ejercicio, acá te dice CAB igual a R2. ¿Está? Entonces la base genera todo R2. Espera. Es No 1, es podemos 1. decir así. Espera. La dimensión es 1. Me di A cuenta ver. de algo. Así son combinaciones, no son linealmente independientes. No, el segundo no es Esa combinación. era la No es linealmente trampa, pero independiente. se me adelantaron. ¿Vieron? Eso es muy del parcial. Esas son cositas que aparecen en el parcial, digamos. A eso quería ir. Yo quería que ustedes vean 2 vectores y se apuren en decirme 2. Y la respuesta es, pará, este conjunto es una base de WDM. Ahí voy a escribir eso. Díganme si no están aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? Este conjunto que está acá, déjenme escribirlo, ¿sí? Ese conjunto, ¿es base de WDM? La respuesta es no. ¿Por qué? No es que No son linealmente independientes. no son linealmente independientes, no son LI, le pongo. Recuerden que LI es linealmente independiente. Este no es un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Por qué no es un conjunto de vectores linealmente independientes? Porque uno se tiene que poder escribir como combinación lineal del otro. Por ejemplo, ¿por cuánto hay que multiplicar a 1 medio 3 para obtener 1, 6? Por 2. Exactamente, porque existe un escalar 2, de manera que al multiplicar por el vector 1 medio 3, obtengo el vector 1, 6. Por eso, este conjunto de vectores no es linealmente independiente. Entonces, ese conjunto de vectores no es una base. Por lo tanto, a esto sí te escucho. No terminé de explicar, nomás después le pregunto. Bueno, por lo tanto, a este conjunto lo podemos escribir de esta manera. Esto estoy segura que muchos lo saben, pero otros pueden no tenerlo tan presente. Por eso me pareció súper enriquecedor agregar este ejercicio. Entonces, el conjunto que genera este conjunto de vectores, ¿sí? Va a ser el mismo que genera el que tiene solo a uno de los dos, digamos, o a 1, 6 o a 1 medio 3. Ahora sí, lo que tenemos es un conjunto de vectores linealmente independientes. El conjunto formado por el vector 1, 6, ahora sí es una base de W de M. Ahora sí es una base del subespacio paralelo de M. ¿Se entendió o no se entendió? Amplío la idea por el silencio que escucho. Entonces,
como este no es un conjunto linealmente independiente, entonces, Profesora, quitando uno de los vectores, dame un segundito por favor, quitando uno de los vectores, voy a escribir al conjunto, justo elegí el 1, 6, pero podía elegir el otro, digamos, ¿sí? Obtenemos un conjunto linealmente independiente, que sí será base de ¿quién? de De WDM. WDM. Entonces, con esto estamos en condiciones de decir que la dimensión de M es igual a la dimensión de W de M es igual a ¿cuánto? 1. Es igual a 1, ¿sí? Esto no me pide, ¿no? Pero lo voy a escribir igual. Lo que significa que M es ¿qué? Y su dimensión es 1. Una recta. Es una recta en el plano. Digo en el plano porque estamos trabajando en R2, digamos. ¿Correcto? Gráficamente, M es una recta en el plano. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, ¿Qué me profe. querías preguntar a mí, Sar? Entonces, como tip, como consejo que usted nos puede llegar a dar, es que cuando nos den nuestro Los vectores. S, siempre verifiquemos que trabajamos con la base y que la base sea LI, ¿no? ¿Se Siempre entiende? verifiquemos que el conjunto de vectores que nos dan, o sea, que el conjunto de vectores que nos está diciendo que genera S sea linealmente independiente, sea LI, exactamente. Está, Profe, gracias. ¿es Sí, te escucho. necesario quitar un vector para decir que su dimensión es 1? Sí, sí, porque los dos vectores, el conjunto formado por los dos vectores, no es una base de WDM, o sea, no nos da información acerca de la dimensión. Para saber la dimensión de un subespacio, nosotros necesitamos conocer una base del subespacio. Esto que tenemos acá, este conjunto, no es una base del subespacio, porque no es LI. Entonces, quitando uno de los vectores, obtenemos una base del subespacio. Y eso nos permite asegurar la dimensión del subespacio al tener una base. Porque la dimensión de un subespacio coincide con la cantidad de vectores que tiene cualquier base de ese subespacio. ¿Me entendiste? Sí, o sea que este vendría a ser el proceso para quitar un elemento y afirmar que la dimensión es 1. Exactamente. Profe, Siempre que el conjunto de vectores que vos tengas no sea LI. Si es LI, no podés quitar porque estarías cambiando el subespacio. ¿Me explico? Sí, profe. profe, Lo que viene bien es lo que dijo recién tu compañero, constatar que el conjunto de vectores que te esté dando, que generen WDM, sea LI, sea linealmente independiente. profe, usted acá sacó 1,6, ¿no? El par 1,6. ¿Se podría dejar el 1,6 y igualarlo a un medio 3? También No hay sí, problema con eso. sí, no hay problema. O algún vector que sea múltiplo de esos, por ejemplo, 212, cualquiera, digamos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿el 2 sería un escalar? O... El 2 es un escalar, exactamente, es un número real. Los escalares son los números reales. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Se entendió? ¿Cuál Claro, sería el objetivo de este ejercicio? ¿Qué es lo que les quise mostrar con este ejercicio? yo una vez miré un video donde mostraba lo que era una base y usaban la base canónica. O sea, todo lo basaban con la base canónica. Y el 1, 1 medio, 2, 3 sería lo que sería la base canónica. Algo así sería, ¿no? El 1, un medio, 3. ¿Dónde Sí, está 1, en un este medio, caso. 3?
En este caso, en el par, un medio, 3 sería la base. No, en este caso, la base canónica de un espacio vectorial, la base canónica de R2 son dos vectores, Sí, el son dos 1, vectores. 0 y el 0, 1. Sí, sí. La base canónica de R3 son tres vectores, el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Me parece que estás confundiendo las cosas, ¿eh? Acá estamos trabajando con base de un subespacio. ¿Sí? Si el subespacio sería todo R2, ahí sí podríamos hablar de base canónica. Pero la base canónica de R2 es el vector formado por 1, 0 y 0, el conjunto formado por los vectores 1, 0 y 0, 1. Eso es. Esto no es una base canónica. No, por supuesto, eso no es una base canónica. Esto tampoco, digamos. ¿Sí? Base canónica es que esté 1, 0, 0, Sí. 1. No, sí, eso lo tengo claro, eso te lo tengo clarísimo. Lo que quiero decir es que un medio 3 es una base, porque es línea independiente, ¿no? Y genera la recta M. Claro, y genera eso. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Este conjunto formado por un medio 3, si acá pones un medio 3, es una base de M. Eso. Puede haber es una muchas base de bases. W de M. Es una base de WM. Hay Bases puede muchos haber un montón. conjuntos que son bases. Sí, claro. No es única. Sí. O sea, 1, 0 es una base. Después, en No, este 1, caso 0 es no. un medio 2, No, 3. no, pará, ¿por qué 1, 0 no genera WM? A 1, 0 no lo podés escribir en función de No. 1, 6. Te estoy dando otro ejemplo, digamos, sería. O sea, para comparando, digamos. O sea que... El 1, 0, conjunto formado por el 1, 0 es base de algo, decís vos. claro, genera otras cosas. Genera otra recta Claro, otro tipo en de el cosas. plano. Otro tipo de cosas, no, otra recta. Exactamente, a eso me refiero. Mira, un vector, un conjunto formado por un vector en R2 genera siempre una recta. Ese vector tiene que ser distinto al 0, 0, digamos. Un conjunto formado por dos vectores. Yo escribí esto, ¿se acuerdan lo que estoy diciendo? Que escribí esto como conclusión en una de las clases anteriores. Bueno, yo te invito a que vos revises los escritos que están en el aula virtual y está esto que estás hablando y que vos estás diciendo, digamos. Ahora si querés te muestro cuando termine el taller. ¿Sigo? ¿Seguimos? Sí. Tengo miedo de que se estén mezclando, che. ¿Cómo vamos? Nadie está llorando, ¿verdad? Por ahora bien. Por ahora bien. Bueno. Vamos con el ejercicio 2. Miren lo que dice acá. CAB igual a R3. ¿Qué pasó ahora? ¿Cambiamos de qué? De espacio vectorial. Cambiamos de espacio vectorial. Ahora nos fuimos al espacio, nos fuimos a R3. S es un subespacio de B. A es un vector de B, o sea, A es una terna. Y M es una variedad lineal, la forma A más S, ¿sí? En el ítem I nos dice que A es el vector 3, 0, 0 y S es el subespacio generado por los vectores 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mirá, acá está algo de lo que estuviste preguntando. Exprese M por comprensión, determine la dimensión de M y analice gráficamente. Vamos a copiar esto. Nos vamos a nuestro Word. Muy bien, comenzamos. 3 cosas tenemos que hacer. Expresar M por comprensión, determinar la dimensión de la variedad lineal de M y analizar gráficamente. ¿Cómo comenzarían ustedes? Yo creo que tienen información de cómo hacerlo, ¿eh? M es igual a... Vamos, chicos, vamos. Esto tiene 2 dimensiones, ¿no? ¿Tiene dimensión 2? A más. Podemos... ¿Y ahí escribimos S? A más S. A más S. Muy bien. Después, ¿qué escribirían?
Piensen que están en un La parcial. terna 300. 300 más esto, ¿no? Las otras. Las otras, ese diríamos, ¿no? Las otras ternas. Las otras, ¿sí? El subespacio generado por estos dos vectores. Ah, suena distinto, ¿eh? Bueno, dale. ¿Cómo seguimos después? Llaves. Los elementos de M se van a formar de la forma de vector 300 más, ¿qué cosa? Más S. Un escalar multiplicado. Más alfa, 0, 1, 0, más, ¿qué Beta cosa? o Eso, beta por 001. 0, 0, 1. De modo que, o tal que, ¿qué cosa? Ay, perdón. Mientras ustedes me dicen, yo elijo bien el comando. Ahí está. ¿Tal que? Hay que decir quiénes son alfa y beta. Alfa y beta pertenecen a Alfa y R. beta pertenecen a R3 o R. A R, a reales. Son reales, ¿no? Sí, Sí. son Son cualquier número escalares. real. Son A R escalares. solo. A R solo, muy bien. Bueno, seguimos. Voy a copiar esto porque me va a servir. Lo voy a copiar acá. ¿Qué hacemos acá? Alfa. Multiplicamos Distribuimos, las o sea, ternas. multiplicamos. Este se va, y acá A ¿qué por me queda? 0, A por 1, A por 0. Alfa nomás. Alfa. Ujú. Me queda alfa. Bien, y acá se me va beta, porque hago el producto escalar vector. Y me queda 0, 0, Beta. beta. Muy bien. Sigo. Esto es igual. Vuelvo a abrir llaves. Los escucho. Y ahí puede ser que me quede, bueno, primero 300 y después me va a quedar 0, alfa y beta, ¿o no, profe? 300, que es 3. Ujú. Después 0 más alfa más 0, que es alfa. Ujú. Y Más después beta, más beta, 0 más 0 más beta, que es beta. que es Porque beta. se suma componente a componente. Primera con primera con primera, segunda con segunda con segunda, tercera con tercera con tercera. ¿De acuerdo con eso, no? Sí, profe. Sí. Muy bien. De modo que alfa y beta son números reales, ¿no es cierto? Bien, esto es igual. Y ahora tenemos que pasar a escribir la condición, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos, chicos? Con los X y Z pertenecientes a quién, a ver. A R3. Eso, como es una terna, pertenece a R3. ¿Al qué? Y acá voy a averiguar, ¿no? Si tengo que, tienen la forma de 3 alfa y beta, ¿sí? Quiere decir que X y Z va a ser igual a esto, ¿no? Es como un calculito auxiliar que hacemos acá. Y ahora que armamos a partir de esto, ¿un qué? Un sistemita, ¿no? Sistema de ecuaciones. Un pequeño sistemita de ecuaciones. Me bajo un ratito acá, para que no se arme tanto lío. Ahí está, armo un pequeño sistemita de ecuaciones y ustedes me van dictando, me pueden ir dictando ya cuáles son las ecuaciones, digamos. A mí me quedó que X igual a X igual a 3. Z. A 3. Ajá. Y igual a alfa. X es igual a 3. Ujú. Muy bien. Y es igual a alfa. O sea que Y puede Z igual ser a cualquier real, que Y sea igual a alfa, y alfa es cualquier real, me está indicando que Y es independiente, puede tomar cualquier valor.
¿Me explico o no? Sí, Sí, profe. ¿Y Z es igual a qué cosa? Beta, que también es A beta, independiente. claro, que también es independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto alfa como beta pertenecen a los reales, son cualquier número real. El único que no puede tomar cualquier valor es ¿quién? X. X. Entonces, si vamos a las condiciones, M está formado por los X y Z pertenecientes a R3, con esto estamos diciendo que X y Z son reales, tal que, ¿cuál es la condición? X es igual a 3. X es igual a 3. ¿Y tengo que escribir algo acerca de Y y de Z? Yo creería No. que sí. No. Con esto ya está. Al no escribir nada, ya estoy dejando a entender, dando a entender que Y y Z pueden ser cualquier real. ¿Me explico o no? Sí, Y si profe. escribo Sí, profe. Y es igual a alfa y Z es igual a beta, No, porque ahí tendrías que decir quién es alfa, quién es beta, digamos. Si querés perteneciente a escribir reales. algo más, que yo lo veo totalmente, Profe, yo lo veo ¿y si poco escribimos, económico, digamos. Es Sí, y si redundante. escribimos IZ perteneciente a reales? totalmente. Y Y es un real y Z es un real, pero chicos, busquen la economía en la escritura. ¿Mm? Ya está escrito en No, la terna. ya está escrito en la terna, exacto, ya está, digamos. Esta es la condición necesaria y suficiente para saber si una terna es o no un elemento de M, que la primer componente sea 3. La segunda puede valer lo que quiera, digamos. ¿Me explico? Como que no busquen hacer más extensa la escritura, digamos, todo lo contrario. Yo buscaría lo más económico. ¿Mm? No se enojen por eso que les digo, pero esa es la idea, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de la dimensión. A ver, la dimensión sería 2. la dimensión es 2. Después le voy a escribir porque me queda poquito lugar acá. Pero ¿por qué la dimensión es 2? Porque en este caso tenemos que Y y Z no dependen de ninguna otra variable. Y Eso por es eso es una, 2. sí. Y respecto al WDM, ¿qué pueden decir? ¿Cómo son los vectores que generan WDM? Son linealmente independientes. Tal cual. 0, 1, 0 y 0, 0, 1 es un conjunto de vectores linealmente independientes. Por lo tanto, ese conjunto es una base de WDM. Por lo tanto, la dimensión de WDM va a ser 2. Y si la dimensión de WM va a ser 2, la dimensión de M va a ser 2. ¿Y entonces qué va a ser M, chicos? Si su dimensión es Plano. 2, M Un va plano del a ser un espacio. plano en el espacio. Exactamente. ¿Lo escribimos para que quede? ¿Puedo escribir todo? ¿Qué cosa? ¿Cómo sería Donde, todo? o sea, diciendo que los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1 son linealmente Ujú, independientes. ujú. El conjunto de vectores. El conjunto de vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Estos eran, ¿no? Sí, profe. Es un conjunto LI, digamos, linealmente independiente, por lo que dicho conjunto es una base ¿de quién? De WDM. De esta manera podemos asegurar que la dimensión de WDM va a ser igual a 2, porque su base está formado, porque su base tiene dos vectores, ¿sí? Luego, la dimensión de M también va a ser 2, lo que significa que M es un plano en el espacio, o sea, es un plano en R3. Quiero saber si se entendió esto.
A ver si alguien quiere entrar, che. Ahí está. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces, si nos vamos al plano, digamos, nos vamos a la gráfica, ¿sí? Esto es S, esto es WDM, digamos, que también se puede decir como S. Fíjense que WDM o S es un plano que pasa por ¿dónde? Por el origen. El origen, por el 000, ¿sí? Y esto es WDM. ¿Y M qué va a ser geométricamente? ¿Una Paralelo a constante eso. puede ser? No, una constante. ¿Puede ser un plano paralelo que corta el eje X en 3? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Muy bien. Exactamente. Es un plano paralelo a ese, exactamente, que pasa por X igual a 3. Es este. M es un plano paralelo a S, porque recuerden lo que dije al principio, geométricamente, el subespacio paralelo geométricamente va a ser algo paralelo, digamos, ¿no? Este es W de M, y M es este, el que está en azul, que es paralelo a S, digamos, pero pasa por X igual a 3. Pueden ver, ¿no? Esto. ¡Wow! El efecto, ¿eh? Me esmeré, ¿vieron? Claro, antes era en el caso anterior era una recta. Qué Y ahora casualidad. como son dos dimensiones ya aparece todo un plano completo. Una recta en el plano y ahora un plano en el espacio. Claro, en el ejercicio anterior era una recta en el plano y ahora es un plano en el espacio. Tiene dimensión 2 la variedad lineal. Esto es un subespacio, ¿no? ¿Sí? Este es el subespacio paralelo a M. Y esto es M, digamos. Esta es la variedad lineal. Lo que está en azul es la gráfica de la variedad lineal, digamos. El plano en el espacio, que tiene ecuación X igual a 3. Yo me quedo en silencio por si alguien está pensando, alguien quiere preguntar algo. Algo que quieran decir, algo que no les quede claro o les quede más claro. ¿Sigo? ¿Se entendió? ¿Puede volver al Word? Puedo volver al Word. Por mi parte, sí. Siga nomás. Bueno. ¿Los demás? Sí, profe, Siga puede nomás, ser. profe. Profe, De mi parte. Continuamos. Me encantó. Muy bien. Seguimos, entonces. Ahí estamos. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Ahora empieza lo más complicado. Un poquito más complicada la cosa, ¿sí? Seguimos con un poquito más de teoría. Variedad lineal de una recta en el plano. ¿Mm? Fíjense los títulos, ¿eh? No pasen por alto los títulos de la punta. Variedad lineal de una recta en el plano, ¿sí? Dada una recta del plano, denotada con la letra R, a la recta la denotamos con R, tal que su ecuación explícita es de la forma I igual a A por X más B, esta es la ecuación explícita de una recta. Como R es una variedad lineal del plano de dimensión 1, como R es una variedad del plano de dimensión 1, resulta que a R lo vamos a escribir de esta forma. ¿Cómo? La suma del vector de coordenadas 0b
con el subespacio generado por el vector 1A. Repito, la suma del vector de coordenadas 0b con el subespacio generado por el vector 1A. Como pueden ver, B y A no son cualquiera, y ahí ustedes tienen que decir quién es B y quién es A. B la ordenada al origen. Y A B es es la la ordenada al pendiente. origen. Exactamente. Entonces, miren el material teórico que tienen acá. Si ustedes tienen la ecuación explícita de una recta, así de rápido lo escriben como variedad lineal. Se escribe así, se escribe como 0 por la ordenada al origen más el subespacio generado por el vector 1 y la segunda componente es la pendiente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Y fíjense este dato. Dice, si S es la recta de ecuación x igual a p, fíjense que esto ya no es una función lineal, ¿eh? X igual a p, ¿visualizan x igual a una constante? ¿Cómo es la gráfica de x igual a una constante? Es una recta paralela a qué eje. Al eje Y. Eso. X igual a P es una recta paralela al eje Y, con P real dice. Si S es esa recta, es una recta paralela al eje Y, ahí ya no hablamos de pendiente ni de ordenada al origen, digamos, porque no es función lineal. Se tiene que, ¿cómo vamos a escribir a S como variedad lineal? S se va a escribir como la suma del vector P0, P es el valor al que está igualado a X, ¿no? P0 más el subespacio generado por el vector 0, 1. P0 más el subespacio generado por el vector 0, 1. ¿Necesitan que veamos algunos ejemplos o ya tienen claro de lo que vieron en su práctica? Profe, o sea, lo que me está diciendo acá es que de una ecuación explícita yo puedo escribirlo como variedad lineal. Total, así de una podés escribirlo sin hacer ningún cálculo. Profesora, en mi caso al menos, si hay alguien más, me gustaría ver algún ejemplo. Sí, ningún Sí, problema. Rapidito vemos un ejemplo. Pero si soy solo yo, no hace falta, profesora. Pero igual lo vemos rápido, o sea, no Entonces, pasa nada. mejor si le Yo ponemos también un quiero ver el ejemplo ejemplo. que se aclare bien. Y yo también. Bueno, vamos a tomar una recta R, ¿sí? De una sencilla, menos 2x más 3. Esto no hay dudas que es la ecuación explícita de una recta, o sea, de recta trabajamos un montón. ¿Están de acuerdo con esto, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Esta es la ecuación explícita, tengamos en cuenta eso. En la ecuación explícita se puede visualizar claramente la pendiente y la ordenada al origen de una recta. Eso. Ahora lo vamos a escribir como variedad lineal. R es el nombre de la recta. Y escrito como variedad lineal va a ser 0, y la ordenada al origen que es 3, más el subespacio generado por el vector de coordenadas 1 y la pendiente, que la pendiente es menos 2. Esta es la recta R escrita como variedad lineal. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último? Sí, puedo repetir. La recta R escrita como variedad lineal se escribe como la suma del vector 0, que es la primer componente, y 3, que es la ordenada al origen como segunda componente, más el subespacio generado por el vector, que tiene como primer componente 1, y como segunda componente la pendiente, que en este caso es menos 2. Profesora, la ecuación explícita es como lo que queríamos conseguir antes, ¿no? Es como, Claro, como dicho de mala manera, el proceso inverso. exactamente. Está, Lo gracias. que queríamos escribir antes cuando lo escribíamos por comprensión.
Exactamente. Cuando lo escribíamos por comprensión, R es el conjunto escrito por comprensión de esta manera, formado por, fíjense que hay muchas formas de escribir a una variedad lineal, se dan cuenta, ¿no? XY perteneciente a R2, en este caso es R2 porque estamos hablando de una recta en el plano, al que la condición que tiene que cumplir es que la segunda componente sea menos 2x más 3. Si ustedes tienen esto escrito así, rápidamente lo pueden escribir así como variedad lineal. No tienen que hacer ningún cálculo. Ningún cálculo. ¿Se entiende? Pero Sí. el de arriba y abajo son variedad lineal. Como el de arriba y abajo. ¿Este y Donde dice este? variedad. No, el que está bien arriba, donde dice variedad lineal. ¿Este? Ese y el de abajo son variedad Esta es la lineal. recta R. Esta es la recta R escrita en forma de variedad lineal. A ver, una recta es una variedad lineal en el plano. Una recta en el plano es una variedad lineal en el plano, que se puede escribir de distintas maneras. Se puede escribir mediante su ecuación explícita, se puede escribir por comprensión, o se puede escribir como variedad lineal. Y así es la forma de escribir como variedad lineal, conociendo su ordenada al origen y su pendiente. ¿Respondí tu pregunta? Sí, era la variedad lineal escrita por comprensión, ¿no? Eso quería saber. La variedad lineal escrita por comprensión es así. Sí, gracias. ¿Mm? Esto es como ecuación explícita y esto es como variedad lineal. En forma de variedad lineal, digamos. ¿De acuerdo? Sí. A ver, y usted, sí, medio que entiendo por dónde va la pregunta de él. Porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a suponer que les dan un conjunto y les dice que determinen si es o no es una variedad lineal. ¿Cómo determinan si un conjunto es o no una variedad lineal? Si ustedes lo pueden escribir como la suma de un vector más un subespacio, va a ser una variedad lineal. Si no, no. Siempre que ustedes puedan escribirlo como la suma de un vector más un subespacio, va a ser una variedad lineal. ¿Qué era lo que estuvimos haciendo hasta ahora? ¿Sí? Nos daban un conjunto y lo escribíamos como variedad lineal. Escribirlo de esta forma es una forma de demostrar que ese conjunto es una variedad lineal. ¿Me explico o no? Sí, profe. ¿Mm? ¿Está? Sí, Bien. profe. En el práctico aparecía también que hallemos, tipo, nos daban la pendiente y otra cosa y nos pedían que hallemos el subespacio paralelo. Te Eso daban puede la llegar a pedir. pendiente. Y bueno, si te da la pendiente, por ejemplo, te dice la pendiente es menos 2 y te pide el subespacio paralelo, este es el subespacio paralelo. El conjunto generado por el vector 1 y la pendiente, menos 2. Claro, sí. ¿Entendés? ¿Mm? Sí. Déjenme hacerles un ejemplo. A ver, Profe, en ese caso siempre va a M. ser hallar la recta que pasa por origen. ¿El del tema del subespacio paralelo? Sí, El subespacio paralelo, si tiene un solo vector, es una recta que pasa por el origen. Pero si tiene dos vectores, va a ser un plano que pasa por el origen. claro, sí, sí. ¿Está? A ver, mientras ustedes piensan si quieren preguntar algo, yo voy a hacer otro ejemplito. Profe, ¿en qué libro más o menos se puede ver este tema? ¿Cómo? ¿En qué libro se puede ver este tema? ¿En qué libro se puede ver este tema? A ver, les agregué acá una bibliografía al final En Armando Rojo, ¿no que puede ser? podrían consultar. Sí. Armando Rojo, bueno, yo siempre recomiendo el apunte de la teoría, que ahí está todo, digamos. Después está también el albino de Zunkel, ese también
es muy interesante para leer este tema. Y sí, el de rojo, álgebra lineal, ejercicios y problemas. Estos dos te recomiendo. ¿Profe, esta diapositiva la va a subir al aula? Si querés, sí, no tengo problema. ¿Querés que la suba? Si es posible, por favor. Yo iba a subir el Word, digamos, que te agrego la bibliografía y todo eso, para que no tengas tanto, digamos, para que veas el Word y veas todo ordenadito. ¿Mm? Súper. Bueno, ahora agrego la bibliografía ahí. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al subespacio paralelo. El subespacio paralelo que nosotros tenemos en la forma escrita como variedad lineal no siempre pasa por el origen, porque por ende es un subespacio paralelo a otro que sí pasa por el origen. Uy, pero me distraje pensando en esto. Me das un segundito y ya te presto del todo atención. Bueno, ahora sí pregúntame. Mi pregunta era con respecto al subespacio paralelo. Que el subespacio paralelo no siempre pasa por el origen, El porque por subespacio ende paralelo siempre pasa por el origen, es un subespacio. y entonces, ¿qué es lo que averiguamos nosotros que no pasa por el origen? ¿Cómo que es lo que averiguamos nosotros? La variedad lineal. Ah, la La variedad variedad lineal no entonces. tiene la necesidad de pasar por el origen. M Gracias. no necesariamente pasa, en este caso, esta recta y igual a menos 2x más 3. Esta recta, voy a sacar esto. Chicos, qué cantidad de preguntas que tienen respecto a variedad lineal, ¿eh? Nos podríamos quedar toda la noche, ¿se dieron cuenta? Sí, ya está, gracias. Mira, voy a cerrar tu idea porque... Esperamos un poquito, vamos a uno con las preguntas. Esta es la que recién vimos, igual a menos 2x más 3. Esta es la variedad lineal M, digamos, ¿sí? O la recta R, mejor dicho. Y el subespacio paralelo va a ser I igual a menos 2x. Va a ser una recta, este sería el S, ¿no? Va a ser una recta paralela a R, que pasa por el 0, 0. El subespacio paralelo siempre pasa por el origen. La M no necesariamente, puede como no, digamos, no es condición para hacer variedad lineal que pase. Bueno, sí, ¿alguien quería preguntar algo más? Si no, avanzo con esto que iba a plantearles. Profe, el 1 vio del vector generador, o sea, que escribió en general, ¿el 1 siempre va a estar? Sí, el 1 y el 0 siempre van a estar, siempre y cuando vos trabajes con acá la ordenada del origen y acá con la pendiente. Claro, o sea, por definición viene eso. Totalmente, que es lo que dejé acá arriba escrito como teoría, digamos. Claro, muchas gracias. De nada. Profe, ¿el nombre de este variedad lineal es el único que tiene o tiene algún otro nombre o aparece en la bibliografía con otro nombre? Variedad lineal, como variedad lineal. Ah, ok. El tema se llama variedad lineal, digamos. Bueno, ¿sigo? Esto se me salió del libreto, digamos, ya me salí del libreto, ya como siempre. Vamos a suponer que les da este conjunto, ¿sí? Y la pregunta ¿es una variedad lineal? Vamos a suponer que les preguntan eso. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les dije yo respecto a cómo averiguar si algo es una variedad lineal? Y tenemos que averiguar si lo podemos expresar como la fórmula M igual a A más S. Totalmente. Siempre y cuando podamos expresar al conjunto N como un vector A más un subespacio S, N va a ser una variedad lineal. ¿Me explico o no? No, parece que no. ¿Puede repetir, por favor? N será una variedad lineal si, solo si,
n sea igual a A más S, siendo A un vector, es decir, siendo A un elemento, como en este caso estamos en R3, siendo A un vector de R3, y S un subespacio de R3. Si logramos encontrar quién es A y quién es S, si logramos escribir a n como A más S, siendo A un vector de R3 y S un subespacio de R3, podemos demostrar que n es una variedad lineal. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces comenzamos. Sea X y Z un elemento de n. ¿Sí? Un elemento del conjunto, digamos. Muy bien. Entonces, X y Z va a ser igual. Por la forma que tenemos acá, dice que X es igual a Z. O sea que la primer componente va a ser igual a ¿cuál? A la tercera. A la A última la sería la tercera. ¿Y qué sabemos respecto de la segunda componente? ¿Hay alguna condición o puede ser cualquier real? Es Hay una constante. condición. ¿Qué tiene que ser? Igual a 5. Igual a 5. La primera, llamemos X, la segunda tiene que ser 5, o sea, reemplazamos Y por 5, y a Z lo vamos a reemplazar por X, porque de esa manera estamos advirtiendo que son iguales. Esta, la primera, igual a la tercera. ¿Sí? Ahora vamos a separar como una suma de vectores. Un vector va a tener de componentes todos números, y el otro vector va a tener de componentes las X, digamos. Si quiero hacer eso, fíjense que acá no tengo ningún número, digamos, no tengo X más algo, digamos. Entonces va a ser, en este caso, 0, acá lo tengo al 5, en el tercero va a ser 0, más, ahora vamos a escribir al vector que tiene a las X, que acá hay una X, este no tiene X, va a ser 0, y el tercero tiene X. Quiero saber si se entiende por qué esta suma es igual a este vector. Profesora, usted acá, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Puede explicar de nuevo, Sí. brevemente? Estoy tratando de separar, digamos, de encontrar quién es A y quién es S, o cuál es el vector que me genera a S, digamos. A es un vector fijo, A tiene números, digamos, ¿tá? No es genérico, digamos, A tiene números. Entonces, yo tomo un vector cualquiera de n, un X y Z cualquiera de n, pero si este vector está en n, digamos, si esta terna es un elemento de n, verifica esta condición, que la primer componente es igual a la tercera y la segunda es igual a 5. Entonces, X y Z es igual a X 5X, por esta condición. Ahora, lo que hago es separar a esta terna, escribirla, mejor dicho, expresarla como una suma de dos ternas. Una de las ternas va a tener todos números y la otra va a tener a la X o a las letras, digamos. Ya entendí, ahora sí, gracias. ¿Ah? Por eso, como este no dice X más algo, acá va a ser 0, acá hay un 5, entonces acá va a haber 5, y acá también 0. Y en este caso este tiene X, va a quedar X, este no tiene X, acá queda 0, y este que tiene X queda X. Fíjense que si hacen 0 más X les da X, 5 más 0 les da 5, y 0 más X les da X. ¿Sí? Bueno, entonces acá me queda 0, 5, 0, más, y no está bien decirlo, pero saco factor común X, en realidad lo que estoy haciendo, estoy ocupando la definición de producto escalar por un vector, se quedaría X por, ¿qué vector? 1, 0, 1. Por la terna 1, 0, 1, 1. 0, 1, exactamente. 1, 0, 1. Bueno, este es mi A, y este es el vector que genera S. Y ahí está la respuesta.
n es igual a 0, 5, 0 más el subespacio generado, va la raya primero, por el vector 1, 0, 1. Luego, como pudimos escribirlo como queríamos, n es una variedad lineal. Los escucho. Pregunten. ¿Preguntó algo, profesora? No pregunten, les dije a ustedes, pregunten lo que necesiten, digamos, de este ejercicio. Nadie quiere preguntar nada, ¿se entendió Profe, todo? ¿por qué puso ese vector 1, 0, 1, puede ser? Ujú. ¿Por qué? Porque lo ¿Lo podría expresé mostrar como, gráficamente como queda? ¿cómo queda esto? A ver si tengo acá el Si puede ser, otro. por favor. Profe, y de este vector que en realidad esa variedad lineal que saca usted, ahí también le puede pedir que digamos qué dimensión tiene, ¿no? Que me parece que está clara la dimensión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, pero en el examen por ahí sí piden. Sí, claro, te puede decir cuál es la dimensión. ¿Y cuál es la dimensión? Es 1. Es 1. ¿Por qué es 1? Porque hay un solo vector linealmente independiente. Exactamente, porque la base del subespacio S tiene un solo vector, el 1, 0, 1. Ajá. Entonces, ¿n qué va a ser en el espacio? Si la Una recta dimensión es debe 1, La una recta. ser. recta, una recta. Bueno, recordemos acá, las condiciones que cumplen los elementos de n son que x es igual a z y que y es igual a 5. Entonces, vamos a escribir x, 5x. Esta es la recta, esto es n, chicos. Eso es n. ¿Ven? No sé si lo pueden ver ahí. ¿Sería una recta en R2? No, en R3 estamos y En son R3. ternas. Ah, ok. Sí, sí. Miren que acá Va a ser una miren recta que en acá el GeoGebra espacio. exacto. Miren que acá les escribe en forma vectorial. Esta es la forma vectorial. ¿Ven? Acá está el vector A y acá está el vector que genera el subespacio. ¿Sí? Y a ver si me deja copiar acá algo. Si copio esto. Miren, ¿ven este vectorcito que sale de acá? No sé si lo ven. ¿Cómo es ese vector Sí, respecto a la recta? Es paralelo. paralelo. Es Paralela. paralelo. ¿Sí? Ven, ese vectorcito es el vector 1, 0, 1. Ese vector es 1, 0, 1. Miren, cuando Eso sería un lambda, versor, profe. eso, cuando lambda vale 1, queda ese vector, digamos. A medida que le vamos dando a lambda valores, miren qué va pasando. ¿Ven? Se va formando la recta. ¿Se dan cuenta de esto o no? Sí, profe. Claro, por Sí, eso es un profe. versor. Miren, está muy buena el análisis gráfico, digamos. ¿Ven? Ahí se va formando, digamos, dándole valores a lambda. Lambda por 1, 0, 1, se van formando todos los puntos de la recta que genera el vector 1, 0, 1. ¿Mm? Y va a ser esa recta paralela a la recta n, digamos.
Bueno, ¿puedo decir que se entendió un poquito más o no? Sí, Sí. profe, por eso decía para hacerlo gráficamente, que ahí se aclara mucho. Buenísimo, buenísimo. Está bueno que entiendan la diferencia entre escribir, o sea, entre graficar la variedad lineal, digamos, y entre lo que es el subespacio paralelo a la variedad lineal. Gráficamente tiene que quedarles muy en claro esto. El subespacio paralelo, ¿sí? Va a ser, ¿no es cierto?, paralelo a la variedad lineal, o sea que va a pasar por el origen. En este caso, si la variedad lineal es una recta, el subespacio paralelo va a ser una recta que pasa por el origen paralela a la recta que es variedad lineal, digamos. Y después también entender esto de qué pasa con el vector que genera el subespacio, ¿no? Acá se ve muy bien eso. El vector que genera el subespacio S, que es el 1, 0, 1. ¿Y cómo se van? El vector es, si lo dejo en 1, digamos, queda ese vectorcito. Pero ¿cómo se van generando todos los puntos de la recta de ese subespacio paralelo? Y multiplicando por un escalar lambda, por un real, digamos, a ese vector 1, 0, 1. Acá pueden ver cómo se van formando todos, digamos. Bien, terminó el show. Ahí está. Bueno, estamos, y de este ejercicio lo que tiene que quedar justamente es eso. Si les preguntan si en este caso n es una variedad lineal, bueno, la respuesta pasa por encontrar A y S. ¿Mejor o no mejor? ¿Se va entendiendo mejor? Sí, profe. Sí, Sí, profe. cada vez mejor. Muy bien. Sí, profe. Les puedo hacer una captura de esto, digamos. Ahí se ve el paralelismo, ¿no? Muy bien. Uy, cómo voló el tiempo, che. Voy a poner la bibliografía. Ay, perdón, por si Habrá se que, nos va el habrá que tiempo. hacer otra clase, profe. Otra clase, sí. Y bueno, la semana que viene vamos a tener que hacer. Bueno, recomiendo estos dos. Tienen que estar, no sé si en la plataforma, en el aula virtual, están subidos los libros, digamos, en formato PDF, pero seguro alguno de ustedes lo tiene. ¿Alguien tiene los libros digitalizados? Que las no está Eduardo, porque capaz él los tiene. Bueno, pero igual el que más recomiendo es el rojo, pero traten de mirar si consiguen el albino de Zunkel, que también es bien interesante. Con eso me guié para hacer este taller, con esos dos. Y obviamente, ya saben, fan del apunte porque es lo que ustedes trabajan en la teoría. Bien, son y 50, che. Ay, tenía tanto por trabajar. Bueno, a ver, ¿qué les parece si pienso algún día para la semana que viene? Porque me quedó tanto, digamos, ustedes hicieron muchas preguntas, pero me voy a cortar la grabación porque esto ya no corresponde. Ustedes hicieron muchas preguntas y eso está re bueno, ¿sí? Que lo mismo les va